Saludos, estimados estudiantes. Les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. En esta clase vamos a revisar el conductismo, conceptos fundamentales y su origen. El conductismo fue creado por el señor John Watson, psicólogo norteamericano, nacido en 1878-1958. Son pocas las teorías que tienen un solo fundador. Normalmente las teorías dependen de un grupo de investigadores que proponen después la teoría. En este caso estamos hablando de un solo fundador, John Watson. De hecho, hasta la misma palabra conductismo es inventada por el señor John Watson. Viene en inglés de la palabra behavior, que significa conducta, y él inventa, le agrega un sufijo, behaviorism. Ese sufijo con ese sufijo crea esa palabra conductismo. Okay. Otra característica del conductismo es que además tiene una fecha de nacimiento en concreto. No todas las teorías tienen una fecha de nacimiento en concreto. Se suele decir en los libros 1912, pero también algunos libros dicen 1913, y eso depende de estos dos hechos que tenemos aquí. En 1912, John Watson empieza a dictar unas conferencias en Columbia y empieza a hablar del conductismo. Pero es en 1913 cuando hace la primera publicación, es decir, el primer trabajo escrito sobre el conductismo, en una revista de investigación que llama La psicología desde el punto de vista conductista. ¿Cuáles eran los planteamientos de John Watson? ¿En qué se basa el conductismo? Lo primero que hay que decir es que el conductismo es una crítica a la introspección. En la clase anterior ya hablamos de la introspección. La introspección, repasamos, es el reporte de nuestros estados subjetivos, el reporte verbal de nuestros estados subjetivos. ¿Qué decía Watson? Nosotros no podemos observar directamente los estados subjetivos. Tenemos que confiar en lo que nos dicen las personas. Y para hacer ciencia debemos observar. Ahora, realmente lo único que podemos observar es la conducta. Y de la conducta sí podemos hacer experimentos. De la introspección, así Wundt, que era el autor que propuso la introspección como método experimental de la psicología, así Wundt trata de hacer experimentos con la introspección no le permite observar directamente los estados mentales. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes del conductismo, que surge como una crítica a la introspección. Sintetizando la idea, pudiésemos decir que el conductismo dice algo así: en vez de fijarnos en lo que dicen las personas, debemos fijarnos en lo que hacen las personas. Debemos observar la conducta. Muy bien. Observamos la conducta, está bien. Ahora, ¿cómo explicamos la conducta? Lo primero que vamos a decir es que John Watson, a pesar de que plantea el conductismo como teoría, no parte de cero. Watson se basa en los estudios de Iván Pavlov, un médico ruso que plantea una teoría y que termina convirtiéndose en una teoría de aprendizaje que va a adoptar el conductismo dentro de su propia teoría, a pesar de que Pavlov no era propiamente conductista. Más adelante vamos a explicar el estudio de Pavlov. Por los momentos lo dejamos hasta aquí. Sigamos avanzando sobre las ideas del señor John Watson. Ahora, ya en el estudio de Pavlov estaba presente esta idea que les voy a mencionar actualmente. ¿Cómo explicamos la conducta? Que era lo que decía Watson. No solo está el asunto de observar la conducta, sino que también debemos ver cómo se relaciona esa conducta con el ambiente que está a su alrededor y encontrar la relación entre el ambiente y la conducta. Para Watson, el ambiente es el causante de la conducta. Ahora, el ambiente es un flujo constante. Está compuesto de múltiples factores. Podemos ver un carro que pasa, al mismo tiempo hay una temperatura, al mismo tiempo puede empezar a llover, podemos oír ruidos. Hay muchos elementos del ambiente. Pero cuando un elemento del ambiente se relaciona con la conducta, lo llamamos estímulo. Igual pasa con la conducta. La conducta está en constante flujo. Siempre nos estamos comportando. Como ya decíamos en la clase anterior, la única manera de que no tengamos una conducta es que estemos muertos. Ahora, cuando una conducta se relaciona con un estímulo, ya estamos hablando de una respuesta.
Esto también nos permite hacer explícito el modelo de aprendizaje conductista. Para el conductismo, el aprendizaje es una asociación entre estímulos y respuestas. Y en la medida que se va generando el proceso de aprendizaje, lo que se va haciendo es fortaleciendo la asociación entre estímulos y respuestas. Desde este punto de vista, entonces, el ambiente causa la conducta. Si queremos explicar la conducta, tenemos que entonces ver qué ocurre en el ambiente. Fíjense que esta idea tiene varias implicaciones importantes para el análisis de las personas. ¿Okay? Desde este punto de vista, somos producto del ambiente. Fuimos creados, o lo que somos, las características que tenemos son producto de nuestro ambiente. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que roba, desde este punto de vista no pudiésemos decir, no es que algunas personas creen, nació malo, eso es algo que viene con él. No, desde este punto de vista, él roba porque el ambiente lo hizo así. Igual una persona que estudia, que es exitosa en la sociedad, no es que él nació siendo exitoso, no es que él nació como una especie de suerte divina. Desde el punto de vista conductista, el ambiente lo hizo así. Estamos determinados desde el punto de vista conductista por nuestro ambiente. Ante este argumento, en algunas clases presenciales, algunos estudiantes me han planteado algo así. Bueno, pero el ambiente no lo determina todo. Fíjese, por ejemplo, yo vengo de un barrio, vengo de una zona popular, y eso no me hace malandro, eso no me hace delincuente. Como asumiendo que, primero hay un primer prejuicio, como si asumiendo que el que es pobre tiene una tendencia a ser delincuente. Yo les puedo asegurar que muchísima gente vive en un barrio, la mayoría de la gente que vive en un barrio, en una zona popular, no es delincuente. Eso es solo una minoría que genera ese estereotipo. Bueno, pero igual partamos de esa idea, ¿no? Y partamos de que esas personas, bueno, de verdad viven todos en una misma zona geográfica. Porque algunos entonces se vuelven personas exitosas, porque algunos se vuelven delincuentes. No debe estar en el mismo ambiente, no debería pasar entonces que todos fueran más o menos igual. Bueno, si analizamos con cuidado nos daremos cuenta que realmente no están en el mismo ambiente. Puede ser que compartan un espacio geográfico, pero cuando hablamos del ambiente, hablamos de esas experiencias particulares que vamos viviendo. Y ustedes verán que cada una de esas personas que viven en el barrio tienen sus propios ambientes, tienen sus propios amigos, por ejemplo. Algunos pueden jugar fútbol, otros pueden jugar básquet, otros, bueno, no participan en ningún deporte, pero a lo mejor les gusta la música, o son músicos, ¿no? Están inscritos en una escuela de música. Cada una de esas actividades que realizan genera diferentes ambientes. También tendrán diferentes amistades. Si estamos hablando de hombres o de mujeres, bueno, tendrán sus parejas. Y las parejas también son distintas. Así que cada uno tiene sus propias experiencias y tiene diferentes ambientes. También se podría objetar esto con la siguiente idea. Bueno, pero ¿y los hermanos? Los hermanos no viven en la misma casa, con la misma familia. Al menos mientras estaban pequeños, fueron criados por las mismas personas. Y prácticamente vieron a las mismas personas todo el tiempo. No están en el mismo ambiente. Pero a pesar de ello se comportan de manera muy distinta, incluso a temprana edad. ¿Qué pasó ahí? Entiendo, es un buen argumento en contra de la idea de que el ambiente determina la conducta. Pero si lo pensamos con cuidado, un conductista también podría defenderse de la siguiente modo. Realmente es el mismo ambiente. Piensen, por ejemplo, aquellos que tienen hermanos. Realmente la familia trata igual a todos los hermanos. Es decir, ustedes vamos a suponer que son 3 hermanos. Los 3 hermanos fueron criados exactamente igual. Puede ser que, por ejemplo, con el primero fueron más estrictos. Recuérdense que los padres no tenían experiencia, cometieron más errores. Luego viene el segundo, a lo mejor con el segundo son menos estrictos. Y luego con el tercero, bueno, ya ese es como el nieto, pues lo consienten y lo consienten. Por poner un ejemplo. O a lo mejor pudiese ser al revés. No lo sé, eso depende del caso. El hecho es que ni siquiera cuando estamos hablando de la misma persona, esa misma persona trata igual a todas las demás. Así que, en conclusión, cada persona tiene su propio ambiente, su conjunto de experiencias particulares que vive y los espacios particulares en los que vive.
que determinan en particular su conducta. Así que cuando hablemos del ambiente, no hagamos esas generalizaciones, entendamos que cada quien tiene su propio ambiente. Relacionado a estas ideas, hay una frase del señor, una idea de Watson que se ha hecho muy famosa, ¿verdad? Que trata de destacar el papel del ambiente y ponerlo sobre todo por encima de esas explicaciones innatas, es decir, rasgos que se supone que nacimos con ellos y ya somos así. Es que ese niño era malo desde el comienzo. Es que ese niño era bueno, se le veía que era bueno desde el comienzo. Obviamente Watson, si asume que el ambiente causa la conducta, no está de acuerdo con esas ideas. No sé si se lee bien en la presentación, vamos a leerlo. Dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Vemos como en esta idea Watson piensa que, bueno, cualquier individuo puede asumir diferentes conductas dependiendo del ambiente en que se desenvuelva. Fíjense que aquí también en esta idea está planteado el asunto de la educación. Y ya nos puede dar a entender un poco cómo se ve la educación desde el punto de vista de conductista. El profesor es el que determina el ambiente. ¿Okay? Así que si tú quieres cambiar la conducta, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el ambiente. El profesor se convierte en un planificador del ambiente, de un ambiente que promueva ciertas conductas como leer, escribir, sumar, restar, y que inhiba otras conductas, como decir groserías, por poner un ejemplo. ¿Okay? Bueno, ahora, ya hemos hablado de las ideas del señor Watson y hemos dicho que su trabajo está inspirado en los estudios de Pavlov. Bueno, vamos ahora a ver en qué experimentos se basó el señor Watson. Digamos desde una vez que esos experimentos están inspirados en las ideas de Pavlov. Muy bien. Watson es famoso por haber realizado el experimento del pequeño Albert con Watson y Reiner, 1920. Aquí tenemos un esquema del experimento del pequeño Albert. Vamos a analizarlo. También en la lámina, como podrán observar, tenemos un video con imágenes originales del experimento y explica más o menos cómo era el experimento. Primero revisemos el esquema, luego vemos el video. Ok. Vemos que en el esquema vemos un bebé. Ciertamente el experimento era realizado con bebé. Y el experimento del pequeño se llama experimento del pequeño Albert porque Albert era el bebé principal con el que se trabajó. No fue el único con el que se trabajó, pero fue el experimento más conocido y con el que se hicieron los reportes de Watson y Reiner. Muy bien, empecemos con el experimento. Fíjense, están los textos en inglés, así que los voy revisando, seguro algunos lo entienden, pero vamos a irlos revisando. Al niño se le presentaba una rata blanca. Fíjense que dice, aquí traduciendo, dice no respuesta. El niño tú le presentas una rata blanca y no genera ninguna respuesta. Puede ser que incluso hasta trate de jugar con la rata, así como con cualquier objeto o animal. Si uno puede decir, no, al niño le presentas una cucaracha y se va a asustar. Lo más seguro es que no se asuste. Es más, tomando en cuenta las ideas de Piaget, de la etapa sensoriometriz, de que el niño explora el mundo chupándolo, lo más seguro es que esa cucaracha se la lleve a la boca. A algunos lo dará asco, pero así es como el niño en esa edad, niños recién nacidos, entre los 0 y los 2 años, exploran el mundo, llevándose las cosas a la boca. Bueno, entonces el niño no presenta ninguna respuesta de miedo a la rata. Luego, Watson le presentaba un sonido fuerte al niño. Un martillo se golpeaba como una banda de metal, como una especie de bong o de platillo también, era más o menos la idea. Y eso generaba un ruido fuerte que asustaba al niño, generaba una respuesta de miedo. ¿Okay? Esto UCR significa respuesta incondicionada de miedo. Entonces ese concepto lo vamos a revisar más adelante. Luego se presentaba este ruido fuerte acompañado de la rata. El ruido fuerte generaba miedo, pero ahora se presentaba la rata en simultáneo. ¿Okay? Bueno, el niño generaba la respuesta de miedo
por el martillo. Una respuesta incondicionada de miedo. Pero ¿qué era lo que había pasado? El ratón y el ruido fuerte se habían asociado. De tal forma que ahora, cuando al niño se le presentaba el ratón, también generaba la respuesta de miedo. Ese es el esquema del experimento. Ahora, vamos a ver el video con imágenes originales, porque Watson y Reiner grabaron parte de los experimentos, grabaron parte del experimento con el pequeño Albert. Vamos a verlo y saquen ustedes sus conclusiones y traten de ir viendo cómo el esquema que acabamos de revisar se ve en el experimento. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo similar al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Muy bien. Vemos cómo en el video aparece el esquema o podemos observar el esquema que ya habíamos descrito. Ojo, también en el video aparecen dos conceptos importantes: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Sigamos en la presentación. Muy bien. Ok. Ya habíamos dicho que los experimentos de Watson y los trabajos de Watson estaban inspirados en el señor Iván Pavlov, ruso, nacido en 1849, muere en 1936. Pavlov no era psicólogo, Pavlov era un médico, además un médico famoso, que en 1904 se gana el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el aparato digestivo, no sobre la psicología, ¿okay? No sobre la teoría de los reflejos condicionales, como a veces se suele decir por ahí. Pavlov fue un pionero en la investigación del sistema digestivo. En la época Pavlov no se conocía bien cómo funcionaba el sistema digestivo y él fue uno de los que más aportó en ese ámbito. Bueno, haciendo sus investigaciones sobre el sistema digestivo es que se termina al final involucrando en la teoría de aprendizaje que se conoce como teoría de los reflejos condicionales y que después Skinner va a ser el que va a llamar condicionamiento clásico. También de ahí vienen sus famosos perros, conocidos como los perros de Pavlov, ¿okay? Y la salivación de los perros de Pavlov. ¿Qué era lo que hacía Pavlov?
En sus investigaciones sobre el sistema digestivo trabajaba con perros y trataba de estudiar el funcionamiento digestivo de los perros. Para hacer esto, trataba de obtener secreciones de diferentes partes del sistema digestivo. Obtenía secreciones del estómago y para eso había realizado una pequeña operación, pero también obtenía secreciones de las glándulas salivales. Recolectaba la salivación y hacía esto mientras los perros ingerían un alimento que normalmente era como una especie de polvo de carne que le daban al perro y luego se recogían esos jugos digestivos. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en el experimento de Pavlov? A veces la ciencia comienza así con problemas, ya lo habíamos dicho, que la ciencia comienza con un problema. Se le presentó a Pavlov un problema, que es que, ¿qué hacía él? Él usaba los mismos perros siempre, a los cuales ya había preparado con la operación quirúrgica para poder sacar los líquidos del estómago. Entonces, usaba un perro, terminaba el experimento, lo volvía a utilizar y así sucesivamente. De repente empezó a ocurrir un hecho inexplicable. Empezó a aparecer más saliva. O sea, los perros estaban salivando más. Y él no tenía una clara explicación de por qué eso ocurría. Y fue algo que le interesó. Cuando empezó a investigarlo, se empezó a dar cuenta que los perros estaban salivando antes de que empezaran a comer. Es decir, antes de que recibieran la comida. ¿Qué era lo que pasaba? Los perros podían escuchar, tienen buen oído, también tienen buen olfato, cuando venía el experimentador y entraba al laboratorio, oía sus pasos, cuando se acercaba y le entregaba la comida. En ese momento ya empezaban a salivar. Esto lo llevó a generar lo que él llamó al final teoría de los reflejos condicionales. Y lo llevó a hacer los experimentos que se conocen como los experimentos del condicionamiento clásico o los experimentos que sustentaron la teoría de los reflejos condicionales. Aquí tenemos un esquema de esos experimentos. Van a ver que es el mismo esquema similar o muy parecido al experimento del pequeño Albert. ¿Okay? Fíjense, traten de hacer memoria y de recordar cómo era el experimento del pequeño Albert. Y vamos a ver que es más o menos la misma estructura. El perro se le da comida y la comida produce salivación. Luego se le presenta una campana al perro y eso no genera ninguna respuesta. Por eso esta campana, que aparece aquí como EN, se le conoce con el nombre de estímulo neutro. ¿Okay? Ya le voy a de todos modos explicar bien los términos. Luego se presentaba la comida y la campana. Recuerden, algo parecido a lo que ocurría en el experimento de Watson cuando se presentaba el ratón que no generaba ninguna respuesta con el ruido fuerte. Aquí la comida y la campana. Y se producía la salivación. Ahora, después se presentaba la campana sola, que en un principio, ojo, no había producido respuesta, pero ahora producía una respuesta, que era la salivación. ¿Por qué producía la respuesta? Porque se había asociado con la comida. Ese es el esquema del experimento de Pavlov. Y a partir de ahí, Pavlov plantea estos elementos que tenemos aquí abajo, que podemos decir que es el esquema de la teoría de los reflejos condicionales. Fíjense que aquí tenemos este estímulo, un estímulo y una respuesta. Un estímulo y una respuesta. La teoría de Pavlov habla de la conducta refleja. ¿Y qué es un reflejo? Una respuesta que se produce involuntariamente. Por ejemplo, usted puede darse un pequeño golpe si usted deja colgando la pierna, se monta en una silla y deja que la pierna cuelgue y usted se da un pequeño golpe un poquito más abajo donde está el hueso de la rodilla y la pierna se va a mover. Eso se conoce con el nombre de reflejo patelar. Usted puede concentrarse y hacer todo el esfuerzo para que la pierna no se mueva, pero la pierna se mueve porque es un movimiento involuntario. Entonces, ¿qué caracteriza un reflejo? Que es un movimiento involuntario. Recuerden eso, es muy importante para entender la teoría de los reflejos condicionales. Algo parecido a lo que ocurre cuando comemos y se produce la salivación. Usted no dice, voy a salivar. No, eso ocurre de modo involuntario. No es algo que nos planteamos, es un reflejo. Y es un reflejo innato. Es decir, nacimos con él. Desde que nacimos, la comida produce salivación. Hay otros reflejos innatos. ¿Okay?
Hay muchos reflejos, por ejemplo, que son neonatales, que los tenemos cuando nacemos y después con el tiempo desaparecen. No sé si sabían, pero el niño nace con un reflejo que se llama reflejo natatorio, que si usted coloca a un niño recién nacido en el agua, él por reflejo aguanta la respiración y empieza a hacer movimientos de natación. Probablemente tenga que ver con nuestro pasado relacionado a las aguas. Hay teorías evolutivas que plantean que somos un mono acuático, es decir, que estuvimos relacionados, los seres humanos evolucionaron cercano al agua y comían moluscos, comían mariscos en general, y eso hacía que ellos tuviesen que andar en el agua y los bebés que iban colgados del pecho de la madre tenían que poder aguantar la respiración o incluso tener ciertos movimientos natatorios. Eso por poner un ejemplo. Igual, uno de los más famosos también es el reflejo de succión. Usted le hace, incluso le empieza a hacer un bebé recién nacido cariño cerca de la boca y él empieza a mover los labios intentando succionar. No son reflejos voluntarios, los reflejos no son voluntarios, no son respuestas voluntarias. ¿Okay? Y estos reflejos son innatos. Innato significa que nacimos con ellos. Okay. Por el otro lado, tenemos los reflejos aprendidos. En este caso, que es el experimento que acabamos de analizar, el reflejo aprendido es aprender a salivar ante un tono. ¿Por qué lo hacemos? Porque se asocia la comida al tono, es decir, que aquí hay un proceso de asociación entre dos estímulos. Entonces, de este lado tenemos los estímulos, de este lado tenemos la respuesta. ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí además a esto le llamamos EI. ¿Por qué lo llamamos EI? Porque esta I significa incondicional. Ojo, normalmente en los libros se ha traducido como incondicionado, pero realmente eso es una mala traducción del ruso. Realmente la palabra correcta sería incondicional. ¿Okay? Condicional es una relación lógica y Pavlov quería plantear que ese tipo de relación se establecía entre nuestros reflejos. P entonces Q, una relación condicional. Comida, entonces salivación. Esa era más o menos la idea de Pavlov de por qué lo llamaba reflejo condicional. Y por qué se llama teoría de los reflejos condicionales, no de los reflejos condicionados como aparece en muchos libros. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro primer reflejo. La comida genera salivación. Es un reflejo innato, nacimos con él, como ya decíamos. Luego tenemos el tono, produce la salivación, pero esto no es un reflejo innato. Como ya vimos al comienzo, la campana no producía salivación. Que ojo, realmente no se usaba una campana, eso también hay que decirlo, como aparece aquí en la figurita. Realmente lo que usaba Pavlov era un metrónomo. No sé si saben lo que es un metrónomo. Se usa en la música y va marcando como el tiempo. También algunas personas reportan que se usaba un diapasón, pero hasta donde yo conozco lo que reporta Pavlov es haber usado un metrónomo. Bueno, entonces la comida produce salivación, ahora el tono, cuando se asocia con la comida, produce salivación. Este es un reflejo aprendido. Es un reflejo porque nosotros ante el tono, ojo, también nos pudiese pasar a nosotros, por ejemplo, en el recreo los niños hacen exactamente lo mismo. La comida produce salivación y como el recreo siempre a veces señalado por un timbre, el timbre del recreo, puede ser que muchos niños cuando oyen el timbre produzcan la salivación. Entonces podemos ser condicionados igualitos que el perro de Pavlov. También podría ser como una imagen. En vez del tono, puede ser una imagen. Y eso lo usan muchas empresas de comida, como por ejemplo McDonald's. McDonald's tiene una imagen, una M dorada, ¿verdad? Entonces usted ve la M dorada, la asocia con comer hamburguesa, y entonces el solo ver la M puede producir salivación. Es muy importante entonces que entendamos lo siguiente. Cuando preguntamos, ¿qué aprendió el perro? Lo que tenemos que ver es estos dos elementos que están aquí abajo. ¿Okay? Aprendió a salivar ante un tono. Y fíjense entonces que el esquema del condicionamiento clásico está compuesto de 4 componentes. Estos dos son estímulos, estos dos son respuestas. Y si está ahí significa incondicional, esta se significa condicional. Depende del aprendizaje. No nacimos con ellos. Incondicional, no dependen de ninguna condición, son reflejos innatos. Entonces, uniendo los dos componentes, tenemos 4 componentes. El estímulo incondicionado, que es el que produce la respuesta innata. La respuesta incondicionada, que es la respuesta innata al estímulo incondicionado. El estímulo condicional,
y la respuesta condicional. A ver, aquí usé incondicionado por producto del hábito. Repito, estímulo incondicional, respuesta incondicional, estímulo condicional y respuesta condicional. Entonces, estos son los 4 componentes que forman el esquema para trabajar con la teoría de los reflejos condicionados, también conocida en los libros como teoría del condicionamiento clásico. Muy bien, continuemos. ¿Cómo podemos aplicar esta teoría? ¿Para qué nos sirve? Como ya dijimos, es una teoría que nos permite explicar respuestas reflejas. ¿Okay? ¿Y qué respuestas reflejas ocurren en el aula de clase? No ocurren, por ejemplo, respuestas reflejas de escribir. El escribir no es una respuesta refleja. Nosotros controlamos cuando queremos escribir. Ni leer es una respuesta refleja. ¿Ok? Y bueno, salivar, por ejemplo, bostezar, son respuestas reflejas, pero no son respuestas que pudiésemos asociar al aprendizaje. Las principales respuestas que asociamos al aprendizaje son las reacciones emocionales. Como por ejemplo lo que está ocurriendo aquí. Véanlo por un momento. Traten de aplicar la misma idea o la misma estructura de análisis que usamos para analizar el experimento de Pavlov. ¿Ya vieron lo que está pasando? Fíjense que el estímulo incondicionado es gritos, la respuesta incondicionada es miedo, el estímulo incondicionado es matemática, la respuesta condicional es miedo. ¿Ok? ¿Qué está pasando allí? Probablemente se trata de un ejemplo de un profesor que grita, profesor de matemática que grita, el grito genera miedo y ahora la matemática termina generando miedo. Entonces ya vimos que el miedo es una respuesta refleja y puede explicarse por el condicionamiento clásico. Influye en el aprendizaje. Los profesores tienen que tomarlo en cuenta. No deberían tratar de generar miedo en sus estudiantes, porque el miedo hace que la persona no quiera aprender, hace que la persona evite el ambiente en donde se genera miedo. Así que deberíamos como profesores evitar estímulos que generen miedo a nuestros estudiantes. Ahora, es clave entonces entender cuáles son los estímulos incondicionados del miedo. ¿Qué puede generar miedo de forma innata? Bueno, aquí tenemos los 3 tipos de estímulos que generan miedo de forma innata. El primero son los ruidos fuertes. Los gritos también serían un ruido fuerte. ¿Ok? Igual, fíjense que el experimento de Watson también usaba un ruido fuerte con el bebé. Ese sería también un estímulo incondicionado. Los golpes que le daban, ¿se acuerdan? Con el martillo a la banda, al bong o banda metálica o platillo que golpeaba. Ok. ¿Por qué habremos desarrollado este miedo innato a los ruidos fuertes? Probablemente porque los ruidos fuertes, cuando vivíamos en otras épocas, en cuevas y éramos cazados por leones, esos ruidos fuertes podían indicar que un depredador nos estaba a punto de comer. Y era un indicativo para activar la respuesta de miedo, que es una respuesta que descarga adrenalina en nuestro cuerpo, nos da mayor energía para correr, para tratar de alejarnos y huir de ese peligro inminente al que nos estamos enfrentando. ¿Okay? Así que ese es uno de los estímulos incondicionados del miedo. Otro de los estímulos incondicionados del miedo son los movimientos bruscos. Cosas que aparezcan de repente entre nosotros y que se dirigen hacia nosotros. Usted le lanzan una pelota duro o le mueven la mano duro cerca de usted y puede generarle miedo. Fíjense que ustedes a lo mejor de niños jugaron ese juego o esa maldad, mejor dicho, de esconderse detrás de una pared y cuando una persona fuera pasando, quedarse calladito y cuando ya esté cerquita, salirle y gritarle ¡va! Fíjense que ahí estamos generando un ruido fuerte con el va y también estamos, o bu, y también estamos haciendo movimientos bruscos que es aparecerle de repente. La misma idea se suele utilizar en la televisión. Vea por ejemplo las películas de terror, por ejemplo, y usted verá que muchas veces van a aparecer ruidos fuertes, gritos, una persona va caminando, se está acercando a un escaparate o a un lugar oscuro que no se ve y de repente algo grita, nos asustamos. O de repente aparece un movimiento, algo corriendo, una imagen corriendo en la película de terror, nos asusta. Están generando estímulos incondicionados o incondicionales del miedo.
que se pueden asociar con varias cosas, como por ejemplo, muchas veces cuando aparece esa situación, ese estímulo incondicional, suele aparecer también una musiquita que ya nos va indicando que va a aparecer algo. Una musiquita tenebrosa, vamos subiendo por las escaleras, llegamos, abrimos el cuarto y aparece de repente, bueno, el monstruo de la película de terror. Nos asustaron. Bueno, eso es para que vean cómo esto se usa en el cine y se usa en diferentes medios. Bueno, también otro estímulo incondicionado del miedo es todo lo que genera dolor. Ojo, el dolor no es un estímulo, el dolor también es una respuesta. Solo les digo esto para que puedan identificar los estímulos, que también pueden ser estímulos incondicionados del miedo. Golpes, ¿verdad? Me caí de una moto, eso genera dolor, dará miedo. Las inyecciones, por ejemplo. Es muy común que la gente le tenga miedo a las inyecciones. Bueno, es que las inyecciones duelen y entonces dan miedo. Y entonces luego pueden asociarse estímulo condicionado con la enfermera, con el doctor, con el hospital. Pudiese ver aquí, o sea, podemos poner aquí inyecciones y aquí pudiésemos poner enfermera, médico, hospital. Son cosas que nos pudiésemos tenerle miedo por haberse asociado con algo que nos genera dolor, como la inyección. Muy bien. Otra emoción importante dentro del aula de clase es la alegría. La alegría deberíamos fomentarla. Si nos sentimos alegres, queremos aprender, queremos estar en ese lugar. Ah, por cierto, antes de pasar a lo de la alegría, discúlpenme, un detalle también importante, ya una recomendación pedagógica. Si los gritos pueden generar miedo, entonces una de las cosas, una de las recomendaciones es que el profesor no debería gritar. Eso genera miedo. Y hay que entender algo. La palabra miedo a lo mejor suena como muy fuerte, una reacción muy fuerte. Tenemos miedo, estamos temblando. A veces no genera, esa palabra no la usaríamos, genera como molestia, incomodidad, desagrado. No es miedo, es como un desagrado, como algo molesto. Claro, es como un miedo bajito y no usamos la palabra miedo. Ojo, igual nos puede pasar con la alegría. La alegría, ¿no? Cuando podemos decir estamos alegres, es que tenemos mucha alegría. Pero cuando tenemos una alegría pequeña, no solemos usar la palabra alegría. Decimos que estamos contentos, decimos que me siento agradado. Son maneras de hablar, pero estamos hablando de la misma respuesta emocional con una baja intensidad. Entonces, ahora hablemos de la alegría. Bueno, el estímulo incondicionado a la alegría es el contacto social. Somos animales sociales y nuestras emociones están ligadas a nuestras relaciones sociales. Nos alegramos cuando establecemos relaciones con nuestros grupos. Besos, abrazos, cariños, el contacto sexual por supuesto también, pero hasta una simple conversación, dependiendo de la persona, nos puede dar alegría. Por ejemplo, entonces si eso es así, un taller, por ejemplo, una actividad de taller que se haga en grupo, probablemente se va a asociar a contacto social. Porque entonces, bueno, ahí tenemos que compartir, que discutir. Entonces usted va a tener estudiantes que van a preferir el taller a la clase magistral del profesor en donde no hay contacto social. Entonces a lo mejor no es que me siento alegre por el taller. Recuérdense lo que les explicaba con el uso del lenguaje. Usamos la palabra alegría para referirnos a una alegría muy grande. A lo mejor genera cierto agrado. Entonces, otra reflexión pedagógica que ya podemos sacar de aquí es que promueva el contacto social dentro del aula de clase. Ojo, y estamos hablando de conductismo. Ya vimos, no debemos gritar y debemos promover el contacto social dentro del aula de clase. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hablar del condicionamiento operante. Bueno, el condicionamiento operante tiene un antecedente. O sea, el condicionamiento operante, aclaremos, es el otro modelo de aprendizaje del conductismo. Por un lado tenemos el condicionamiento clásico, o también llamada por el mismo Pavlov, teoría de los reflejos condicionales, y por el otro lado tenemos el condicionamiento operante. Ahora tratemos de explicar el condicionamiento operante. El antecedente principal del condicionamiento operante son los estudios que hizo Edward Sordaich, psicólogo y pedagogo norteamericano, nacido en 1832, muere en 1920. Muy bien, empecemos a hablar de cómo fueron los trabajos del señor Edward Sordaich. Okay. Edward Sordaich es conocido sobre todo por su teoría
del aprendizaje por ensayo y error. Están esas flechitas, así que vamos a colocar todo de una vez. Ok. Bueno, teoría del aprendizaje por ensayo y error. El experimento de Thorndike, fíjense que ya aquí no estamos trabajando con humanos. Fíjense primero, Watson trabajó con humanos, Pavlov trabajó con perros, Thorndike va a trabajar con gatos. También trabajó con otros animales, pero los experimentos más famosos fueron con gatos y lo que se conocen como las cajas problemas con gatos. No había una sola caja problema, él diseñó varias. Aquí tenemos una en particular en donde el gato debía mover debía colgarse, mejor dicho, de esta varilla que tenemos aquí. Y al hacerlo, jalaba esta tira y abría la puerta de la caja. Y además Thorndike, cuando abría la caja, el sujeto le colocaba un pescado que podía comerse, el gatico podía comerse un pescado. Muy bien. De esos experimentos es que Thorndike elabora la teoría del aprendizaje por ensayo y error. ¿Qué era lo que planteaba Thorndike? Basado en las observaciones que hacía del gato. El gato al comienzo está en la caja e intenta diferentes cosas. Araña la caja, se mueve de un lado para otro, puede que golpee la caja de algún modo. Está ensayando diferentes conductas. Y por error, por casualidad, tropieza la barra. Cuando tropieza la barra, probablemente pudiese pasar que se abra la puerta un poquito nada más. ¿Okay? Eso va a generar un sonido. Y probablemente el gatico ahora empiece a enfocarse más en la barra hasta que abra la caja. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, sale y se come su comida. Thorndike lo volvía a colocar en la caja y observaba lo que pasaba. ¿Qué creen? ¿Que el gatico se comportaba exactamente igual a como lo había hecho antes? No lo hacía igual. Porque ahora su conducta estaba más dirigida a la barra y a realizar conductas similares a los que la sacaron de la caja. Es decir, por error se había encontrado la conducta correcta y ahora la trataba de repetir. Así también aprendemos los humanos. Y es bueno que entendamos eso. Para que haya aprendizaje no podemos tener miedo a equivocarnos. De esta teoría del ensayo o esta teoría del aprendizaje por ensayo-error está complementada por 3 efectos que también estudió Thorndike. Uno de los efectos es la ley del efecto. O una de las leyes, pero está complementada por 3 leyes. La primera ley es la ley del efecto. ¿Qué decía Thorndike? Las consecuencias agradables tienden a aumentar la conducta. Las consecuencias desagradables tienden a disminuir la conducta. De tal manera que en este caso el gatico, después que abría la caja, se conseguía una consecuencia agradable, se podía comer la comida y era liberado. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa conducta que realizó para abrir la caja va a tender a repetirse, va a tender a realizarse más frecuentemente. Las consecuencias agradables aumentan la conducta. Ahora, si el gatico hubiese hecho una conducta que le trajera una consecuencia desagradable, una descarga eléctrica, un golpe, es probable que esa conducta la dejara de realizar. Esa es una de las leyes y tal vez la ley más importante de Thorndike. La segunda ley es la ley del efecto. Perdón, la ley del ejercicio, disculpe. En la ley del ejercicio, ¿qué es lo que plantea Thorndike? Y mientras más practiques una conducta, más se va perfeccionando. La práctica hace al maestro. ¿Okay? Que es un refrán popular. Bueno, ese refrán popular está expresado teóricamente por Thorndike como la ley del ejercicio. Y por último tenemos la ley de la disposición, que tiene que ver más con bases biológicas que van a favorecer que se realicen algunas conductas o que van a inhibir algunas. Thorndike decía que estas relaciones que se van creando entre las consecuencias y la conducta van generando cierta disposición a responder, cierta conexión nerviosa, vamos a decir, Thorndike partía que esta relación entre la conducta y la consecuencia terminaba generando cierta conexión neuronal y estimulaba cierto tipo de conexiones y favorecía que se dispararan esas conexiones y no otras. Entonces generaban ciertas disposiciones, dependiendo también de ciertos estados fisiológicos, como por ejemplo, si el gato tiene hambre, está más predispuesto a que ciertas conductas relacionadas con la búsqueda de comida se activen. O sea que hay cierta disposición biológica a realizar ciertas conductas y a relacionar esas conductas más fácilmente con ciertas consecuencias. Muy bien.
Thorndike además aplicó parte o trató de vincular y relacionar su teoría del aprendizaje por ensayo y error con la pedagogía. Trató de llevar parte de estos descubrimientos en las investigaciones con animales al aula de clase. Y de hecho publicó un libro, Psicología Educativa, en el año de 1903. En ese libro, lo primero que plantea Thorndike, y que eso ya va a diseñar cierta forma de educar, es que la educación debe centrarse en la formación de hábitos. ¿Qué es un hábito? Una conducta que se repite constantemente, como por ejemplo cepillarse los dientes. ¿Qué debemos entonces fomentar en el aula de clase? Que el niño forme hábitos, que el niño sume y sume y sume y sume, y que lo haga en el aula de clase, pero que también lo haga en la casa. Es decir, que repita la conducta. Mientras más las haga y reciba consecuencias agradables, bueno, se seguirá repitiendo y repitiendo. Así que uno de los objetivos de la educación es formar hábitos. ¿Okay? Fíjense que también esta idea está relacionada con la ley del ejercicio. La práctica hace al maestro. Así que una educación basada en los planteamientos de Thorndike pone a la persona a practicar y a practicar. Lee más, lee más, lee más. Mientras más montes bicicleta, bueno, más lo harás mejor. Mientras más leas, leas y leas, mejor lo harás. Esa es más o menos la idea. Y fíjense que en base a este planteamiento están justificadas ciertas prácticas educativas. Usted puede ver, por ejemplo, profesores de matemática que le ponen a los niños, les mandan problemarios larguísimos, 50, 60 problemas, 100 problemas o más. ¿Okay? Y cuando ve los problemas se parecen uno al otro. Y uno dice, ¿para qué tanto? ¿No serían falta uno, dos o tres? Bueno, la idea es que usted repita y repita y repita, y usted pueda, mientras más practique, más se irá perfeccionando la conducta. Hay que tener cuidado aquí, ojo, con que aquí repetir es repetir la conducta. No estamos hablando de caletrear, de eso no es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de hacer algo una y otra vez, y mientras más lo haga, mejor lo hará. Otra característica o otro elemento importante de la psicología educativa de Thorndike es la importancia que le da a la seriación de los programas. ¿Qué se enseña primero? ¿Qué se enseña después? Thorndike considera muy importante evaluar el nivel de dificultad de las tareas, y siempre se debe enseñar primero lo más sencillo, ir avanzando poco a poco en pequeñas etapas, por pequeños pasos, hacia lo más difícil. Muy bien. Basándose en estas ideas de Thorndike, Skinner plantea lo que él llama condicionamiento operante, sustituye el término, deja de hablar de aprendizaje por ensayo y error, y plantea su propuesta teórica que él va a llamar análisis experimental de la conducta. Skinner es un psicólogo norteamericano, nace en 1904, muere en 1990, y tal vez pudiésemos decir que es el psicólogo conductista más famoso. Fue además el psicólogo conductista que no solo hizo investigaciones sobre el conductismo, sino que trató de aplicar el conductismo a diferentes áreas, sobre todo al área de la educación. Tal vez Skinner es famoso por sus experimentos realizados en lo que se suele conocer como caja de Skinner. Aquí tenemos una imagen con una caja de Skinner. La caja de Skinner solía trabajar con ratoncitos. Ojo, pero también se puede trabajar con palomas en la caja de Skinner. ¿Cómo consistía la caja de Skinner? Consistía en que la ratica entraba a la caja de Skinner. Y en la caja de Skinner había como una especie de palanquita, que es este espacio que tenemos aquí, palanca de inicio. Dice aquí. Bueno, si la ratica presionaba esa palanca, había un comedero, un lugar que se abría en donde aparecía cierta comida. Lo que normalmente se suele usar no es propiamente comida. Se suele usar como una especie de líquido azucarado que no tiene ningún tipo de caloría para mantener al sujeto hambriento y que siga respondiendo. O se suelen usar ciertas peloticas también azucaradas que le llaman pellets. ¿Okay? Esas peloticas no alimentan al sujeto, es decir, el sujeto, el ratoncito sigue teniendo hambre y sigue apretando la palanca para seguir obteniéndola. Porque bueno, a pesar de que no lo alimentan, el sabor dulce es atractivo para la ratica. Bueno, esa sería más o menos la idea del experimento de Skinner. ¿En qué se diferencia del experimento de Thorndike? Las diferencias son importantes para entender
por qué Skinner no ve las cosas igual a como las ve Sorday. Lo primero que hay que decir es que Skinner no cree que el ensayo y error sea un aspecto fundamental en el aprendizaje. El ensayo y error ocurre antes del aprendizaje. O sea, es un proceso que sí ocurre cuando uno está aprendiendo, uno se equivoca, realiza conductas que no te llevan a la consecuencia adecuada. Pero para Skinner, el proceso de aprendizaje comienza cuando el sujeto consigue la respuesta que asocia con la consecuencia. Usando o hablando en términos del experimento de Thorndike, los gatos empezaron a aprender cuando descubrieron por primera vez cómo salir de la caja, cuando establecieron una relación entre la respuesta y la consecuencia. A partir de ahí, el asunto consiste en cómo fortalecer esta relación entre la respuesta y la consecuencia. Y esto tiene que ver mucho con cómo está diseñado el experimento de Skinner. Si el ensayo y error no es importante, sino que es un paso previo, la idea de Skinner es crear un aparato, un dispositivo que se salte o que elimine en la mayor medida posible el ensayo y error. La caja de Skinner es relativamente pequeña, es un espacio relativamente pequeño, es un ambiente relativamente monótono, los animales quedan con temperatura controlada, quedan encerrados. Entonces no hay mucha estimulación dentro de la caja. También son paredes lisas y ojo, las raticas suelen tener una conducta muy típica, que es cuando se encuentran encerrados, se paran en dos paticas y tratan de oler hacia arriba. Así que es muy probable que la ratica en cualquier momento se pare en dos paticas para oler hacia arriba en este espacio y cuando se baje se tropiece la palanca, que es bastante sensible en la caja de Skinner, apenas con un breve golpecito ya se abre el comedero donde sale la comida. Entonces rápidamente la idea era lograr que la ratica rápidamente descubriera la respuesta para poder generar la salida de la comida. Eso es lo primero, el principal elemento que diferencia la caja de Skinner de las cajas problemas de Thorndike. El otro también importante es lo siguiente. Si recuerdan, en Thorndike, cuando el gatico consigue la respuesta correcta, se abre la caja y él sale y se acaba el experimento. Y para poder generar otra respuesta hay que volverlo a poner en la caja y comenzar otro experimento. Eso se conoce un ensayo discreto, es decir, el experimento termina cuando se realiza una respuesta. En la caja de Skinner no es así. La ratica da una respuesta, se abre el comedero, normalmente la apertura del comedero dura unos segundos que están ya estipulados y luego el comedero se vuelve a cerrar. Y para poder dar otra respuesta, para poder obtener otra vez comida, debe volverle a dar a la palanca. Así que la ratica puede estar muchas veces dándole a la palanca y obteniendo respuesta, obteniendo la comida. No necesita comenzar el experimento otra vez. Y eso tenía sentido dentro de la lógica de Skinner, que nos está planteando que lo importante es observar cómo la relación entre la respuesta y la consecuencia se fortalece. De este modo podemos ver cómo la ratica ejecute muchas respuestas y obtenga muchas consecuencias y podamos ver cómo esa asociación se va fortaleciendo. Cuando se hace esto, de hecho se puede enumerar el número de respuestas que va obteniendo la ratica. Skinner, recuérdense que no solo desde el punto de vista conductista se busca ser científico, se busca observar, sino que Skinner además trata de plantear un análisis experimental de la conducta en donde no solo se observa, sino que se mida, se obtengan números. Se trata de plantear que la psicología sea una ciencia cuantitativa. Y entonces para Skinner es importante elaborar un indicador cuantitativo. El indicador cuantitativo que él va a usar es la tasa de respuesta. Número de conductas que el sujeto realiza entre tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de un estudiante, vamos a suponer que un estudiante realizó 25 intervenciones en 5 días. Entonces, si dividimos esto, daría 4 intervenciones por día. Esta sería la tasa de respuesta de ese estudiante. Muy bien. Ok. Ahora, fíjense. ¿Qué pasa ahora? La otra modificación importante que hace Skinner es que modifica un poco lo que había planteado el señor Thorndike en la ley del efecto. Recapitulo. Thorndike había dicho que las consecuencias agradables aumentan la frecuencia de la conducta.
Ahora, pudiese discutirse que es una consecuencia agradable. Eso es algo muy subjetivo. ¿Mm? Y Skinner va pendiente o está pendiente de poder eliminar cualquier elemento subjetivo de la teoría conductista. Muy bien. Entonces, él va a plantear, en vez de hablar de consecuencias agradables, va a utilizar el concepto de refuerzo. Y el refuerzo no tiene que ver con que algo sea agradable o que sea desagradable. Tiene que ver con el efecto que genera el estímulo sobre la conducta. Un refuerzo aumenta la probabilidad de que se repita la conducta en el futuro. Eso es lo que es un refuerzo. Aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. Por ejemplo, si aquí estamos, vamos a este ejemplo que tenemos aquí. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que medir la conducta y ver si se aumentó. Eso también es importante en la teoría de Skinner. Se mide, hay que medir la conducta, hay que observarla y medirla. Entonces, ¿cómo vamos a saber que algo es un refuerzo? Porque aumenta la probabilidad de la conducta. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo hipotético de una persona que realiza intervenciones en el aula de clase. Fíjense que entonces el lunes hizo 2 intervenciones, el martes hizo 1 intervención, el miércoles hizo 3 intervenciones, ¿okay? El jueves hizo 2 intervenciones y el viernes hizo 1 intervención. Ok. Entonces aquí tenemos las intervenciones que él va realizando por día. A partir del próximo lunes se le dice que por cada intervención que realice va a recibir un positivo. Fíjense que el lunes realiza 7 intervenciones, luego el martes 6, luego el miércoles 5, luego 6 y 7. Podemos observar como hay un aumento de la conducta. Ojo, lo podemos observar en el gráfico. Y aquí está. O sea, ¿qué es un reforzador? Algo que aumenta la conducta. Y para saber eso hay que medirlo. Eso es importante, porque entonces el reforzador no se define por lo agradable o lo desagradable. De hecho, algo pudiese parecernos desagradable y aumentar la conducta. Y si es así, entonces es un reforzador. Si, por ejemplo, vemos un profesor que grita y grita, y los estudiantes, mientras el profesor más grita, los estudiantes los sabotean más, los interrumpen más en clase, echan chistes, generan conductas disruptivas, bueno, entonces esos gritos están reforzando la conducta. Nos pueden parecer desagradables, tal vez los muchachos les parece chévere sacarle la piedra al profesor. En apariencia nos pudiese parecer un estímulo desagradable, aversivo, pero pareciera que no lo es para los muchachos, o en todo caso hablemos en términos de Skinner, es un reforzador porque está aumentando la conducta. Y así como dijimos que lo desagradable, en vez de hablar de desagradable, Skinner habla de refuerzo, en vez de hablar de desagradable, va a hablar de castigo. Repito, en vez de hablar de agradable, habla de refuerzo, en vez de hablar de desagradable, habla de castigo. Aquí también pudiésemos poner un ejemplo. Fíjense que ¿qué es lo que pasa aquí? El niño ve televisión. Al comienzo ve, 4 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 5 horas. Podemos calcular incluso, vamos a hacerlo aquí en vivo, improvisando en la clase. ¿Cuál sería la tasa de respuesta de esto? Okay, fíjense que lo único que hay que hacer es sumar el número de conductas entre tiempo. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a calcular esta primera fase. ¿Okay? Serían, vamos a ver, vamos a calcularlo rápidamente. Estaríamos hablando de, vamos a buscar la calculadora, muy bien, 4 más 5 más 4 más 3 más 5. Estamos hablando de 21 conductas, ¿ok? Entre 5 ¿ok? Estamos hablando de 4.2, es decir, que aquí estamos hablando de horas. Ver televisión, el sujeto tiene una tasa de 4.2 horas de ver televisión. ¿Okay? Esa sería más o menos la tasa de respuestas. Aquí la estamos calculando con duración en términos de horas, no en términos de frecuencia propiamente. Y bueno, fíjense lo que pasa. A partir de este momento, vamos a suponer que la mamá le dice al niño, ok, por cada tanto tiempo que veas televisión, vas a tener que limpiar el cuarto. Vamos a poner ese ejemplo. ¿Okay?
Bueno, entonces el niño empieza a disminuir las horas de televisión. ¿Ok? Vamos a suponer que si ve más de 2 horas, tiene que limpiar el cuarto. Entonces, bueno, aquí ve 1 hora, aquí ve 2 horas, aquí ve 1 hora, aquí ve 3 horas, aquí ve 1 hora. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, disminuyó la conducta. Entonces, el castigo es el estímulo que disminuye la probabilidad de que se repita la conducta. Fíjense, entonces el castigo no es que sea algo malo. Lo que caracteriza el castigo es que disminuye la conducta. Con esto, entonces, el señor Skinner ha hecho una operacionalización de la ley del efecto. Una operacionalización es que nos ha planteado una forma de medir. Eso que llamábamos agradable-desagradable, ahora lo hemos transformado en refuerzo y castigo. En vez de ser un estado subjetivo, ahora estamos hablando de frecuencias de la conducta. Muy bien. Así como hablamos en el experimento de Pavlov, hablamos de un esquema de condicionamiento clásico, también hay un esquema del condicionamiento operante. Tenemos la conducta operante, ¿okay? Que es lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Por ejemplo, pudiesen ser número de intervenciones, pudiese ser la conducta operante. ¿Okay? Tenemos el estímulo discriminativo, no hemos hablado todavía del estímulo discriminativo, ya vamos a hablar de él. Y la consecuencia. La consecuencia puede ser o un refuerzo o un castigo. Empecemos entonces por la conducta operante. La conducta operante es una respuesta motora voluntaria. Recuérdense que entonces no es lo que lo diferencia del reflejo, es que el reflejo es involuntario. La conducta operante es voluntaria. Y se define en función de los efectos que tiene en el ambiente, por eso se llama operante, lo que opera en el ambiente. Es decir, no importa tanto, por ejemplo, la morfología de la conducta, por lo menos la ratica puede oprimir la palanca con las 2 patas, con una pata, con la cola, montándosela encima, ¿okay? Puede oprimirla de muchas maneras. Al fin y al cabo, está oprimiendo la palanca. Para Skinner, entonces, todas esas conductas son equivalentes porque logran el mismo efecto, que es hacer que la comida aparezca y se la pueda comer. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos la conducta operante. Luego tenemos la consecuencia, que como ya dijimos, el refuerzo y el castigo se definen en términos de los cambios en la frecuencia de la conducta operante. El refuerzo aumenta la conducta, el castigo disminuye la conducta. Muy bien. Y nos falta analizar el estímulo discriminativo. ¿Okay? En este sí nos vamos a detener un poquito más. Ok. ¿Qué era el estímulo discriminativo en el experimento de la caja de Skinner? Bien, recuerdo. Había una palanca, el ratoncito oprimía la palanca y cuando lo oprimía salía comida del comedero. Bueno, el estímulo discriminativo suele ser una luz o un tono, similar a como en el experimento de Pavlov. Ahora, ¿cómo jugaban, o qué papel jugaban esta luz o este tono en la caja de Skinner? El ratoncito le habían enseñado que cuando oprimía la palanca salía comida. Vamos a simular que está ocurriendo el experimento ahorita. Colocamos al ratoncito en la caja de Skinner. Transcurre el tiempo, el ratoncito se acerca a la palanca y la oprime. No le da comida. Vuelve a oprimir la palanca. No le da comida. De repente se prende una luz. Si el ratoncito oprime la palanca cuando está prendida la luz, obtiene comida. Está prendida la luz, oprime la palanca, obtiene comida. Se apagó la luz, oprime la palanca, no obtiene comida. Se prendió la luz, oprime la palanca, obtiene comida. De tal manera que cada vez que está prendida la luz, cuando oprime la palanca, obtiene comida. El estímulo discriminativo nos señala cuando la conducta va a ser seguida de determinada consecuencia. ¿Okay? Señala cambios en la probabilidad de obtener la consecuencia cuando se realiza la conducta. En este caso estamos hablando de una luz o de un tono. Algo parecido nos pudiese ocurrir, por ejemplo, en el metro, que estamos montados en el metro o estamos en el andén del metro, mejor dicho, y entonces se oye, el metro llega, ¿verdad? Abre las puertas y de repente se oye un pito en el metro de Caracas. ¿Qué nos está indicando ese pito? Que ya las puertas se van a cerrar. Tenemos que apurarnos para entrar porque si no, se nos van a cerrar las puertas en la cara y no vamos a poder entrar.
Entonces, el estímulo discriminativo nos indica la ocasión para realizar una conducta. En la vida cotidiana, los estímulos discriminativos no suelen ser luces o tonos. Lo más probable es que los estímulos discriminativos en la vida cotidiana sean lugares o personas. Les explico. En determinados lugares, determinadas conductas tendrán sentido. Por ejemplo, yo puedo pararme en un salón de clases, empezar a hablar, empezar a hablar en voz alta, empezar a mover mis manos, y la gente no se lo va a tomar a mal. ¿Lo entiende? Esa conducta tiene un sentido. Y de hecho, las preguntas de los estudiantes, su atención, su orientación hacia mí, refuerzan mi conducta. Bueno, lo estoy haciendo bien, me están prestando atención, están interviniendo. Pero si yo hiciera esa misma conducta en medio de la Plaza Bolívar de Caracas, bueno, la gente va a empezar a decir, este está loco, que está haciendo eso aquí. No tiene ningún sentido, ¿verdad? O como por ejemplo, que usted llegara de repente al salón de clase con un traje de baño, echara bronceador, pusiera su toalla y se acostara ahí. Va a decir, bueno, nadie lo va a poner preso por hacer eso, pero nadie se atreve a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque es una conducta que no tiene una consecuencia reforzante en ese contexto, ¿no es? La gente te va a rechazar por hacer esa conducta, van a decir que estás loca o van a decir que estás loco. Entonces no la realizamos. Igual pasa con las personas. Las personas también suelen ser frecuentemente estímulos discriminativos, como por ejemplo, no nos comportamos igual con nuestros padres, con nuestra novia o novio, ¿ok? Con nuestra familia en general o con un amigo. Tenemos conductas diferentes. En Venezuela, por ejemplo, es común pedirle la bendición a nuestros padres. Uno le dice, bendición, y, bueno, Dios te bendiga. Eso es algo muy común. Pero usted, por ejemplo, no llega al aula de clase y le pide la bendición. Profesor, bendición. Fíjate que no pasa nada, ¿no? Nadie lo va a poner preso por eso, pero es muy extraño. ¿Por qué? Porque el profesor no es un estímulo discriminativo para realizar esa conducta. ¿Ok? Ojo, también pudiesen haber situaciones extrañas en donde algunas cosas pueden tener mucho sentido. Vamos a poner otro ejemplo. En un partido de fútbol pudiese tener mucho sentido que una persona le meta una zancadilla a la otra por delante, eso no es una falta y el público lo va a aplaudir. Esa defensa logró parar al delantero que iba a meter el gol. Pero si usted le metiera una zancadilla a alguien en medio del metro de Caracas, no creo que tenga la misma respuesta. O por ejemplo, usted pudiese darle un beso a su novia y bueno, lo más seguro es que le responda y ella se sienta contenta. Pero si usted agarrara a una mujer en la calle y le diera un beso, a lo mejor lo más seguro es que no se sienta contenta, que le meta una cachetada, que se ponga brava. Como hemos visto, entonces, los estímulos discriminativos en la vida diaria suelen ser lugares y personas. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar tenemos diferentes conductas, porque tenemos diferentes consecuencias. Y también dependiendo de la persona vamos a obtener diferentes consecuencias y por lo tanto diferentes conductas. Fíjense que aquí tenemos, usando el esquema que les acabo de explicar, una descripción del experimento de la caja de Skinner. El estímulo discriminativo es la luz, la conducta operante es la opresión de palanca y el reforzador sería la comida. Entonces este es el esquema básico del condicionamiento operante. Y cuando yo le diga un análisis conductual de cierta conducta, es hacer esto. Por lo menos si estamos hablando del condicionamiento operante. Si estamos hablando del condicionamiento clásico, decir cuál es el estímulo incondicionado, cuál es el estímulo condicionado, cuál es la respuesta incondicionada, cuál es la respuesta condicionada. Bueno, pero pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué está pasando allí? Pensémoslo por un momento. Un niño realiza pataletas ante la mamá. Y realizando esas pataletas, la mamá le da dulce. Claro, el niño empieza a hacer las pataletas. Esto es una conducta muy común. La coloqué como ejemplo deliberadamente para hacerles una reflexión. La mamá puede en el momento decidir darle el dulce al niño cuando está haciendo un escándalo para que se calle. Dice, ya se cayó por fin. Entonces me queda quieto un rato. Lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos cuando hacemos eso nos estamos creando un problema. Porque ¿qué dijimos que era un reforzador? Aquello que aumenta la conducta.
el niño está aprendiendo que con las pataletas puede conseguir cosas, puede conseguir dulces. Entonces va a seguir realizándolas. Vamos a suponer entonces que usted descubre esto que le estoy diciendo. Dice, no, ya, yo sé que si el niño me hace una pataleta no le doy nada. Y lo intenta. Entonces usted ve que el niño se pone peor y cada vez hace más pataleta y le hace un escándalo. Entonces usted le da, no aguanté, vamos a darle el dulce. Bueno, ahora se ha agrandado el problema, porque ahora le ha enseñado al niño no solo que hay que realizar pataletas para obtener cosas, sino que hay que hacerlas bien intensas. Fíjense entonces cómo a veces no nos damos cuenta de lo que estamos enseñando y cómo nosotros mismos, los padres, muchas veces cuando criamos a los hijos nos estamos generando problemas. ¿Okay? A veces ese es el drama del psicólogo o del maestro, que es darse cuenta o explicarle al padre que es él, no el niño, porque él siempre dice, no, que es que el niño se porta mal, el niño es irresponsable, el niño es malo, X. Y realmente no, el niño es así porque tú estás reforzando ciertas conductas, o por lo menos la maestra está reforzando ciertas conductas, que hace que esas conductas las realice con más frecuencia. Y por eso es que se genera el patrón de conducta disruptiva, el trastorno de conducta, por lo menos en el caso de las pataletas. Entonces vamos a este ejemplo en el aula de clase. La maestra es el estímulo discriminativo. Ante ella es que se realiza esto, se interrumpe la clase y entonces se recibe como castigo una reprimenda. ¿Ok? Se habla con el muchacho, mira, estás haciendo esto mal, eso sería una reprimenda. Que si esto es un castigo que debería ser disminuir la conducta de interrumpir la clase. Ese es el efecto del castigo, disminuir la conducta. ¿Cuál es el efecto del reforzador? Aumentar la conducta. En este caso, aumentan las pataletas. En este caso, de la cajita de Skinner, la comida aumenta la opresión de palanca. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, recapitulando, hemos hablado de dos modelos de aprendizaje. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Fíjense que aquí tenemos dos imágenes, cada una representa un poco el tipo de conductas con el que trabaja cada modelo. Condicionamiento clásico, recuérdense en la vida cotidiana, sobre todo respuestas emocionales. Condicionamiento operante, respuestas motoras voluntarias. Montar bicicleta, por ejemplo, sería una conducta operante. Respuestas voluntarias, respuestas involuntarias o reflejas. Entonces ya tenemos aquí, hemos avanzado un poquito en la metodología que debemos usar para trabajar con el conductismo. Lo primero, ya dijimos, es identificar la conducta. Luego tenemos que identificar cuál modelo vamos a usar. Y para eso tenemos que saber, ¿trata de una respuesta refleja? Es decir, una respuesta involuntaria que el sujeto no puede controlar. ¿O se trata de una respuesta voluntaria? Si se trata de una respuesta voluntaria, estamos hablando de condicionamiento operante. Si se trata de una respuesta refleja, estamos hablando de condicionamiento clásico. Ojo, hay que decir, la mayoría de las conductas que promovemos en el aula de clase son respuestas voluntarias. Entre ellas estaría leer, escribir, sumar, restar y multiplicar. Las básicas son respuestas voluntarias. Hay otras. Intervenir en una respuesta voluntaria. La mayoría de las conductas que nosotros solemos evaluar en el aula de clases son respuestas voluntarias. Asociemos entonces el condicionamiento clásico sobre todo a las reacciones emocionales. Existen procesos comunes al condicionamiento clásico y al condicionamiento operante. Son procesos del aprendizaje en general. Para comprender uno de estos procesos, vamos a revisar una investigación que se hacía la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si variamos los estímulos asociados a la respuesta aprendida? En el caso del condicionamiento clásico, se trata del estímulo condicionado. En el caso del condicionamiento operante, del estímulo discriminativo. Aclaro que esta pregunta ya se la había hecho Pavlov cuando trabajó con los perros que salivaban y hizo investigaciones al respecto. Empezó a variar los tonos y trató de observar y medir cómo variaba la respuesta de salivación. Me hubiese gustado presentarle los datos originales del experimento de Pavlov, pero realmente no se consiguen. Así que he decidido presentarle un experimento también importante y clásico, el de Goodman y Kalish, 1956, un clásico dentro de los experimentos de conductismo, pero es un experimento muy posterior. En este experimento no se trabajaba con perros que salivaban, se trabajaban con palomas
que picoteaban ante una luz por comida. Fíjense que si analizamos esto, basándonos en lo que ya hemos aprendido en las láminas anteriores, la conducta sería una conducta de picoteo. Y la conducta de picoteo es una respuesta voluntaria o involuntaria. Es una respuesta voluntaria. Así que estamos hablando del condicionamiento operante. Entonces el estímulo discriminativo sería la luz de 580 nanómetros, la conducta operante, el picoteo y el reforzador comida. Bueno, esa sería la fase 1. En la fase 2, sin reforzamiento, se presentaban 8 longitudes de onda, más la original, la de 580 nanómetros. En total 9 longitudes contando la original. Ojo, aquí la paloma podía picotear la tecla, pero no recibía ninguna comida. Bueno, usted dirá, bueno, entonces no daba ninguna respuesta. No lo ve así. Recuérdense que viene de un entrenamiento donde pasó un tiempo recibiendo comida por picotear ante una luz. Así que probablemente cuando le presenten las luces, también dé una respuesta de picoteo. Ahora la pregunta que hay que hacerse, si dará una respuesta igual a todas las luces, o si habrá alguna a la que responderá más o a otras a las que responderá menos. Aquí tenemos unos datos simulados, realmente no son los datos precisos, los monté yo mismo en Excel, del experimento de Goodman y Callis, pero se aproximan bastante, ojo. Fíjense que en la gráfica vemos que del lado de las Y tenemos la respuesta de picoteo. Les aclaro que siempre la conducta se coloca de este lado del eje de las Y. Y en el eje de las X tenemos las luces. Por razones didácticas no quise señalar qué luces eran estas. ¿Okay? Fíjense que si vemos el gráfico se parece como una especie de montaña o como tiene forma como de campana. Fíjense que una forma de campana, ¿qué significa? Que ante algunos tonos como estos que están aquí se respondía más. De hecho tenemos un tono al que se responde más, que sería como la punta de la montaña o de la campana, este que está aquí. Y a medida que nos vamos alejando para este lado de ese tono, va disminuyendo la respuesta. Lo mismo pasa para este lado. A medida que nos vamos alejando, va disminuyendo la respuesta. Entonces la pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál será la luz a que se respondió más? Es decir, ¿cuál es esta luz? Esa luz es la de 580 nanómetros. Claro, fue la luz con la que originalmente el sujeto aprendió, con la luz que estaba presente cuando él obtenía comida, cuando picoteaba. En la medida en que se parece más a esa luz, como esta y como esta, se responde más. Pero en la medida en que la luz es más diferente, fíjense que la respuesta es menor. Esta curva se conoce con el nombre de gradiente de generalización. En el gradiente de la generalización es la curva que expresa cómo la respuesta disminuye en la medida en que los estímulos son más diferentes al estímulo original con el que se aprendió. ¿Okay? Fíjense que esta fase es una fase de prueba. ¿Okay? Entonces, aquí tú le vas presentando estímulos de prueba. Entre esos estímulos está el de 580 nanómetros. ¿Y qué observamos en la curva? Bueno, que en la medida en que los estímulos son más diferentes al estímulo original con el que se aprendió, la respuesta es menor. Ahora, este era el experimento de Goodman y Callis. Ahora vamos a inventar un poquito, vamos a hacer hipótesis o a construir experimentos que realmente no hizo Goodman y Callis. En cambio Pavlov sí los hizo, aclaro. Pero bueno, como este es el resultado que tenemos, vamos a basarnos en este experimento. ¿Qué pasaría si ahora hiciéramos otro experimento? Y si nos ocurriera hacer lo siguiente. Le vamos a presentar desde el comienzo las 9 longitudes de onda. La de 580 más las 8 más. Y ante todas, cada vez que se presenten y el sujeto picotee, le vamos a dar comida. Se presenta 580, le damos comida. Se presenta 650, le damos comida. Se presenta 560, le damos comida. Se presenta 530, le damos comida. Ante todos los tonos, si el sujeto picotea, recibe comida. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es si esta curva va a quedar igual. ¿Qué creen ustedes? ¿Quedará igual? No queda igual. Ahora la curva, a lo mejor no quede perfecta, pero va a ser como una especie de línea horizontal. Va a dejar de ser una campana. ¿Por qué?
Porque si todos los tonos fueran asociados ante comida, ante todo se debería dar más o menos la misma respuesta. ¿Ok? Eso implicaría como una respuesta, toda, por lo menos aquí estamos hablando de 300, a ponerle 305, por ahí debe ser 305, 306, este punto que está aquí. Debe ser el número de respuestas de picoteo. Ante todos los tonos se daría esa respuesta porque con todos están asociados con la comida. Ese proceso se conoce con el nombre de generalización. Ahora pensemos en otro experimento posible. Imagínense que ahora hiciéramos lo siguiente. En la fase 1 también le vamos a presentar las 9 longitudes de onda, es decir, las 8 longitudes de onda más la original, más lo que era la original en el experimento de Goodman y Callis, que es la de 580 nanómetros. Vamos a presentar las 9 longitudes desde el comienzo. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrenar a las palomas del siguiente modo. Cuando se presente la de 580 nanómetros, se le da comida. Pero también se van a presentar otras. La de 600 no se le da comida. La de 540 no se le da comida. La de 650 no se le da comida. La de 480 no se le da comida. De tal forma que solo recibe comida cuando está presente la luz de 580 nanómetros. Ante las otras luces se presentan, no hay comida. La curva quedará igual. Será como una línea horizontal. Será igual a la campana. ¿Qué creen ustedes? ¿O variará? ¿Tendrá otra forma? La curva tiene otra forma. Fíjense que más que una campana, ahora sería como una especie de pico. No lo ponemos como una línea vertical porque realmente los animales no tienen una percepción perfecta. Lo más seguro es que ante estímulos muy similares a 580 también se responda. Entonces, si estamos hablando de 582, también se va a responder. O si estamos hablando de 578, también se va a responder. Que son estos que están aquí. Fíjense cómo quedaría la curva. Y a este proceso lo vamos a llamar como discriminación. ¿Cómo podemos definir entonces la generalización y la discriminación? La generalización es el proceso mediante el cual estímulos diferentes generan una respuesta similar. Estímulos diferentes, los diferentes tonos generaban la misma respuesta. La discriminación es el proceso mediante el cual estímulos similares generan una respuesta diferente. Estos son muy similares, pero a pesar de eso, no se responden a ellos. Vamos a hacer primero el análisis conductual de la generalización y la discriminación. ¿Ok? Vamos primero con el condicionamiento clásico. Vamos a poner ahora otro ejemplo. Vamos a suponer, fíjense el ejemplo que estamos colocando aquí. Véanlo por un momento. Estamos hablando de la respuesta de miedo. Fíjense que el estímulo incondicionado son movimientos bruscos. Y fíjense que el estímulo condicionado son ascensores. ¿Qué es lo que ha aprendido el sujeto? Tenerle miedo a los ascensores. Eso es lo que ha aprendido. ¿Okay? Ahora, aquí el asunto está es cómo es ese miedo a los ascensores. Puede ser miedo a un ascensor en específico. Puede ser miedo a todos los ascensores en general. Puede ser miedo a los ascensores grandes. Pudiese ser miedo solo a los ascensores del IPC. Pero también puede ser miedo a todos los ascensores. Si es un miedo a todos los ascensores, es un miedo que está muy generalizado. Si es un miedo solo a los ascensores del IPC, es un miedo discriminado. Y si fuera un miedo solo a un ascensor particular, que es el de mi casa, o pudiese ser a uno de los ascensores en particular del pedagógico, que en ese me he montado y me he quedado trancado y se ha movido raro y me asusté, bueno, entonces ese sería un miedo muy discriminado. Fíjense, un miedo que está muy discriminado es un miedo más fácil de cambiar. Si es un miedo que está muy generalizado, es más difícil de cambiar. Y cuando un miedo está muy generalizado, se genera lo que llamaríamos una fobia. ¿Okay? Entonces, una fobia ya es un trastorno que no solo va simplemente a tener un miedo que uno puede manejar y ya. Hay gente que dice, no, yo tengo una fobia a las cucarachas.
y no sabe lo que está diciendo claramente, porque un trastorno fóbico no solo es que le tengas miedo a las cucarachas, es que probablemente entres en pánico cuando veas una cucaracha y además ese miedo empieza a afectar tu vida. Tú empiezas a dejar de hacer cosas. Te invitan para una fiesta. ¿Y dónde es la fiesta? No, es la fiesta es en un parque. Ah, no, yo no voy. ¿Y por qué no vas a ir? Bueno, pues si es un parque y si me sale una cucaracha en ese parque, vamos a suponer que lo convences de que vaya. Bueno, entonces tú lo ves y no está disfrutando, mirando el piso. Uy, ¿qué hace? No, nada, nada. Pero ella lo que está buscando, o él, es la cucaracha que le va a salir. Normalmente los fóbicos son los primeros que descubren la cucaracha. ¿Por qué? Porque están pendientes del ambiente para ver por dónde va a salir la cucaracha. Están todo el tiempo asustados. Así es un trastorno fóbico. Bueno, ahora veamos procesos de generalización y discriminación en el condicionamiento operante. Fíjense, aquí están subrayados o pudiésemos decir coloreados los estímulos claves en la generalización y la discriminación. En este caso, en el condicionamiento clásico, el estímulo condicionado, que serían los ascensores, son los que tenemos que evaluar, el grado de generalización o de discriminación que tiene. ¿Okay? Entonces, ¿alguien tiene miedo a los ascensores? Sí, pero a todos, solo a unos en particular. Entonces, cuando uno trata de evaluar un proceso de aprendizaje de este tipo, tiene que evaluar el grado de generalización o de discriminación. Si está muy generalizado es más difícil de cambiar. En el caso del condicionamiento operante, por ejemplo, fíjense que este ejemplo, que ya lo usamos, mamá, pataleta y dulces. Ok, ahí la conducta está discriminada a la mamá, pero también pudiese pasar que ante todos los padres se hacen pataletas, ante los dos padres se hacen pataletas por los dulces. O también pudiese pasar que ante cualquier figura de autoridad se hacen pataletas para obtener cosas. O también pudiese pasar que ante cualquier adulto, aquí ya estamos hablando de una conducta muy generalizada, ¿ok? Se hacen pataletas para obtener cosas. Y cuando una conducta está muy generalizada, una conducta negativa, así una conducta disruptiva, está muy generalizada, ya estamos hablando de un trastorno de conducta. Estamos hablando de una conducta operante generalizada y que hace que sea muy difícil de cambiar. Entonces, en conclusión, las conductas que están generalizadas son más difíciles de cambiar. No nos convienen entonces las conductas que consideramos negativas, que interrumpen en el desempeño del aula de clase, se generalicen. Si existen, que estén lo más discriminada posible. Y ojo, esto tiene algunos problemitas. No es tan fácil también incluso a la hora de trabajarlas. Porque, por ejemplo, vamos a poner que nosotros tenemos un niño que con nosotros se comporta muy mal. Entonces usted llama a la mamá y hace una cita al representante. Mire que este niño no hace caso, interrumpe la clase, dice grosería, le pega a sus compañeros. Le puede pasar algo que a usted le va a parecer increíble y que a lo mejor usted va a decir, esa mamá está protegiendo a su hijo. Y la mamá le va a decir, no, mi hijo no se porta así. No le creo. Mi hijo se porta muy bien en casa. Él hace caso. Y jamás le pega a sus hermanos. Y entonces usted va a decir, esa mamá sí es mentirosa. Pero pudiese ser que esa conducta está discriminada al aula de clase. Pero también habría que evaluarla más, porque también habría que preguntarse, a su aula de clase en particular, vaya a otras maestras y pregunte, ese niño se portaba de este modo como se está comportando conmigo, contigo. Mira, no se comportaba así. Y entonces usted averigua que es solo en su aula de clase. Si es así, entonces algo está haciendo usted que está generando ese comportamiento. Tal vez ahí lo que hay que modificar es alguna estrategia educativa que se está usando y que tal vez está mal empleada, probablemente, que haya que corregir algo. Ahora, si usted averigua, por ejemplo, que el niño hace las pataletas con la mamá, con usted, con otras profesoras, entonces es una conducta que está generalizada, que va más allá del trabajo que usted puede hacer en el aula de clase. Usted puede intervenir esa conducta en el aula de clase, pero hay otros lugares en donde él la sigue haciendo y donde está siendo reforzada esa conducta. Así que usted solo no puede trabajar la conducta. Si usted es un maestro en un aula de clase, va a necesitar de algún especialista y de que los padres se involucren en el trabajo para poder resolver ese problema. Fíjense que incluso hasta el trabajo que realizamos va a estar influenciado por el grado de generalización y de discriminación que tiene una conducta. Mientras más difícil, recapitulo, más difícil será de cambiar mientras esté más generalizada.
Más fácil de cambiar mientras esté discriminada. Nos conviene entonces que las conductas que consideramos negativas no se generalicen. Pero también podemos decir lo contrario. Deberíamos promover la generalización de conductas positivas. Por ejemplo, queremos que el niño lea no solo en el colegio, queremos que lea en la casa también, con sus mamás, con sus padres, o que escriba o suma, ¿verdad? O multiplique en la casa también. Por eso, ojo, en desacuerdo total, y hay unas razones del por qué, no se manden tareas para la casa. Estoy de acuerdo con que las tareas no deben ser excesivas. Eso es un grave error que cometen los maestros. Pero hay que mandar tareas a la casa porque si no la conducta solo se realiza en el aula, cuando se llega a la casa o cuando se trabaja en otros escenarios, no se practica. Entonces el niño suma en el colegio. Bueno, pero como no lo practica en otras áreas de su vida, no se generaliza. No puede aplicar ese aprendizaje del aula de clase en otras áreas. Así que debemos mandar tareas, no excesivas, pero deben haber tareas. Se lo digo también porque en las últimas clases presenciales que he visto hay toda una tendencia a no mandar tareas, a considerar la tarea como algo negativo, algo errado. Lo que no debe haber es tarea excesiva, pero las tareas son importantes para promover la generalización de conductas positivas. Muy bien. El otro proceso importante a trabajar dentro de los procesos de condicionamiento es la extinción. La extinción es la omisión del EI en el caso del condicionamiento clásico o del reforzador en el caso del condicionamiento operante, produciendo cambios en la respuesta condicionada en dirección opuesta a los de la adquisición. Fíjense, el aprendizaje genera este patrón, esta curva. Aquí tenemos, a medida que transcurre el tiempo, aquí iría la respuesta, que es lo que va a ir pasando. La conducta va aumentando, va aumentando, va aumentando y va a llegar un momento donde se estabiliza. ¿Okay? Esto se le conoce como el nivel asintótico de la conducta. La asíntota, es decir, el momento donde se estabiliza, donde ya no sigue aumentando la conducta. Y entonces cuando llegamos a esta asíntota, se suele decir que ya aprendimos. ¿Qué pasa con la extinción? La extinción genera un efecto contrario, ¿okay? De disminución. Ojo, un aspecto importante de la extinción y que influye en el trabajo con la extinción es que al comienzo la extinción va a aumentar la conducta y su disminución es progresiva. Esto ya genera cuando lo trabajemos como técnica, ya vamos a hablar de la extinción, genera como dos aspectos importantes o dos consideraciones importantes que hay que tener. La extinción no va a ocurrir de un día para otro. Hay que tener paciencia para extinguir una conducta, poco a poco. ¿Okay? Y el otro problema es que la extinción suele generar al comienzo un aumento de la conducta. Entonces, cuando usted aplica una técnica de extinción como para, por ejemplo, extinguir unas pataletas como la que aplicamos hace un rato, lo más probable es que al comienzo las pataletas aumenten. Entonces usted va a decir, esta extinción no sirve. Bueno, tiene que tener un poquito de paciencia. Al comienzo la conducta va a aumentar, pero poco a poco va a ir cediendo y disminuyendo progresivamente. ¿Cuáles son entonces los efectos conductuales de la extinción? Bueno, el primer efecto ya lo hemos explicado. Va a haber una disminución progresiva de la tasa de respuesta. Además se generan otros dos efectos. A medida que vamos extinguiendo una conducta es probable que aumente la variabilidad de la respuesta. El sujeto antes tenía una conducta estereotipada, la hacía siempre igual. Una de las cosas que va a empezar a pasar es que cuando realice la conducta va a empezar a variarla, va a hacerla más distinto. Y la extinción suele generar cierto grado de agresión frustrante. Es decir, puede ser que la persona se ponga un poquito agresiva cuando se genera una técnica de extinción. Como les decía, es una técnica con la que hay que tener un poco de paciencia porque va a ir teniendo efectos positivos poco a poco. Ahora vamos a revisar el análisis conductual de la extinción, tanto en el condicionamiento clásico como en el condicionamiento operante. Empecemos por el condicionamiento clásico. Aquí tenemos el esquema de la extinción. Hay una primera fase que es la de adquisición. No podemos extinguir algo que no se ha aprendido primero. En este caso en particular he seleccionado un ejemplo de miedo a las cucarachas, un miedo muy común. Fíjense cómo es el esquema que les presento y que además suele ser lo más común. Es decir, lo más probable es que si alguien le tiene miedo a las cucarachas lo haya aprendido así.
Las cucarachas en un principio no dan miedo, son un estímulo neutro. Un niño pequeño le pone una cucaracha al frente, si la puede agarrar, lo más probable es, así usted le dé mucho asco, que se le lleve a la boca, ¿no es? Porque los niños pequeños, como están en la etapa sensoriomotriz, se chupan las cosas que logran agarrar, pues es una manera de conocer el mundo, de explorar el mundo y llevarse las cosas a la boca. Entonces no le tiene miedo a las cucarachas. Ahora, lo más probable es que cuando estaba presente la cucaracha, la mamá o algún familiar se asustó y empezó a gritar, una cucaracha, una cucaracha. Entonces esos gritos asustan al niño. Y entonces ahora, como le pasó al pequeño Albert, recuerdan, la ratica que no le daba miedo, pero un ruido fuerte terminó haciendo que le diera miedo, bueno, en este caso las cucarachas terminan nos dando miedo. Y es muy probable que no nos acordemos de esa situación, de esa experiencia, porque debe haber ocurrido en muy temprana edad. Así que bueno, un recuerdo de una infancia muy temprana. En los recuerdos infantiles, muchos de esos recuerdos se nos olvidan, no los recordamos. Entonces bueno, ese es el aprendizaje del miedo a las cucarachas. Luego viene la fase de extinción. ¿Cómo se puede generar una extinción a ese miedo? Bueno, la persona tiene que exponerse a las cucarachas y que no se presente nada que lo asuste. En este caso, principalmente, que no se presenten gritos. Entonces, debe poder estar tranquilo mientras se presentan las cucarachas. Claro, si te lo analizamos según el esquema, no gritos, entonces no hay miedo. Cuando se presenta la cucaracha, no va a haber miedo. O sea que ahora estamos asociando los no gritos con las cucarachas. Ahora las cucarachas no dan miedo. Esa es más o menos la idea. Claro que, como veíamos en el gráfico de la extinción, esto va a ir ocurriendo poco a poco. Realmente en la extinción lo que se va a ir generando, más que un desaprender, no es que tú eliminas esta asociación, sino que va a generar una nueva asociación con estos dos estímulos. Ojo, así como en esta situación que acabamos de describir del aprendizaje del miedo a las cucarachas, hay una fase de adquisición y hay una fase de extinción. Lo mismo va a ocurrir en el condicionamiento operante, porque tal como ya dijimos anteriormente, no podemos extinguir nada que no se haya aprendido primero. Estábamos hablando de ese miedo a las cucarachas que suelen generar los padres porque empiezan a gritar o se asustan ellos por la cucaracha, asustan al niño y realmente, bueno, sí, ese es uno de los dramas que ocurre con la educación infantil y con los psicólogos infantiles. ¿Cómo le explicas al papá? Sí, que tú tienes la culpa del miedo a las cucarachas que ahora tiene el niño. La tiene. El problema es que tú le tenías miedo, lo asustaste, no a la cucaracha. Lo asustaste tú y ahora él le tiene miedo a la cucaracha. Y después, como ahora él le tiene miedo, probablemente le transmite ese miedo a su hijo. Así que por eso era, como les decía hace rato, los miedos son hasta cierto punto, pudiésemos decir, contagiosos, se van pegando de la mamá al hijo y después el hijo se la pega a sus hijos y así sucesivamente. Bueno, ¿qué pasa? Podemos extinguir ese miedo. ¿Cómo podemos extinguir ese miedo? Bueno, si nosotros logramos que se presente la cucaracha en ausencia del EI, que serían los gritos, o de cualquier otro estímulo que genere miedo, el miedo va a ir cediendo poco a poco. Esa sería la idea. Este proceso es un proceso que lleva su tiempo y que se suele usar en las terapias, conocido con el nombre de sensibilización sistemática. Vamos a explicarles un poquito, vamos a usar el ejemplo de las cucarachas, cómo se pudiese generar una extinción del miedo a las cucarachas. Al comienzo primero hay que evaluar el miedo, porque el miedo tiene grados. Ok, el miedo a las cucarachas, pero ¿qué es lo que más te daría miedo? Y a lo mejor tú le preguntas eso, la cosa más horrible para esa persona es que se le monte encima y le camine en la cara. Eso sería lo más horrible. Luego te dice, bueno, está bien, eso es lo que más te da miedo, pero ¿qué te daría un poquito de menos miedo que eso? Bueno, a lo mejor me daría miedo que se me monte encima, pero no en la cara, pues. En la cara es lo que me da más miedo. Pero si se me monta en una pierna, me da muchísimo miedo, me aterroriza, pero menos miedo que en la cara. ¿Qué otra cosa te daría mucho miedo? Bueno, que una cucaracha voladora vuele hacia mí. No se me monta, pero eso me daría mucho miedo. Igual, ¿y qué menos miedo que eso? Bueno, que una cucaracha venga caminando hacia mí por el piso. ¿Y qué menos miedo que eso? Bueno,
También depende del tamaño de la cucaracha, aclaremos. Si la cucaracha no es muy grande, si no es pequeñita, me daría menos miedo. Mientras más lejos esté de mí, me daría menos miedo. Y así vamos a poder seguir explorando como una especie de escala del miedo, desde lo que le da más miedo a lo que le da menos miedo. Si estuviera por lo menos encerrada en un frasco o en un lugar, me daría menos miedo, no puede acercarse hacia mí, ¿no? Incluso pueden haber, como yo les decía, variantes del miedo en un grado tan pequeño que ya no usamos la palabra miedo, pero sigue siendo la misma reacción emocional en un grado más leve, como por ejemplo, la veo en una película, no es que me da miedo, pero me desagrada, me siento incómodo. Incluso algunas personas, si tienen una fobia a las cucarachas, podría desagradarle solo la palabra. Las fotos a una cucaracha podrían desagradarle. ¿Cuál es la idea entonces de la extinción en el caso de este miedo a las cucarachas? Una vez que se ha establecido esa escala de miedo, se le va a ir presentando al sujeto el estímulo condicionado, es decir, las cucarachas, poco a poco, progresivamente, pasando por la fase de lo que le da menos miedo a lo que le da más miedo. Por ejemplo, al comienzo pudiese ser solo mostrarle imágenes, mostrarle video y que pueda estar tranquilo. Normalmente esto se puede combinar con técnicas de relajación en donde se le pide al sujeto que respire, que trate de calmarse, se le enseña a relajarse, ¿okay? Y él va a ir avanzando en las diferentes fases hasta superar su miedo. Desde primero a lo mejor se le muestra una foto, luego se le muestra un video, hasta que en algún momento se tendrá que enfrentar con las cucarachas. Pero no es que se le va a montar encima, ¿ok? Uno agarra, por ejemplo, se le puede colocar en un cuarto al sujeto, la cucaracha se pone en una esquina y el sujeto va a ir caminando hacia ella, poco a poco, da un paso, da 2 pasos, 3 pasos, todavía a lo mejor está más allá de 10 metros, pero ya está ahí, él dice, no, ya me acerqué mucho, ya la veo, me da mucho miedo. Bueno, detente ahí y no te muevas de ahí hasta que te calmes. Empieza a respirar, empieza a tratar de calmarte, técnicas de relajación, ya me calmé, ok. Y vamos a ir avanzando, va a llegar un momento donde el sujeto se va a dar cuenta que más era lo que creía que le iba a dar miedo que lo que le dio. Bueno, yo pensaba que me iba a dar más miedo, no me fue tan mal. Es probablemente lo que suelen decir los sujetos. Y cada vez da un paso más, cada vez da un paso más, y cada vez más se va a acercar a ese frasco en donde guardamos la cucaracha. Ok, cuando ya ha logrado eso, vamos a ponerla, el frasco a lo mejor en un lugar, al frente de él. Él va a tener que tolerar estar en ese lugar al frente del frasco y ver la cucaracha, ¿ok? Y relajarse. Esa es parte de la terapia, ¿no? Se le pide que se relaje mientras está la cucaracha ahí, en el frasco. Y puede ser que en algún momento la terapia pase a otra fase. Normalmente las terapias de extinción no pueden hacerse solo en un consultorio, sino que hay que ir a algún lugar. A lo mejor, sí, pudiese pedírsele que mate una cucaracha, puede ser pequeñita al comienzo, con baigón. Pudiese ser parte de la terapia también, ¿ok? Y que trate de estar calmado mientras lo hace. Podríamos llegar a esa fase. Probablemente no haga falta montar una cucaracha en la mano a la persona, porque eso no es algo con lo que él va a tener que hacer o vivir, ¿ok? Entonces, bueno, más o menos así va a ir ocurriendo el proceso de extinción del miedo. En el caso del condicionamiento operante, ¿cómo va a ocurrir la extinción? Aquí tenemos el esquema, ¿no? El mismo ejemplo que hemos trabajado hemos trabajado ya. Mamá, pataletas, dulces. Ok. En la fase de extinción, ¿qué es lo que se hace? Frente a la mamá se dan las pataletas y no se presentan los dulces. Ok. La idea es entonces aquí no presentar el reforzador. Fíjense que en el condicionamiento clásico no se presenta la I. En el caso del condicionamiento operante no se presenta el reforzador. Ok. Si no se presenta el reforzador, normalmente esto se transforma en ignorar la conducta. Por ejemplo, ante la mamá, el niño hace las pataletas. ¿Qué debería hacer la mamá? Haga lo que haga, usted lo ignora, no le da el dulce. ¿Okay? En todo caso, hasta les puede dar la instrucción, mientras más pataletas haga, menos te haré caso. Entonces hay que ignorar a la persona. Como les decía, al comienzo esto es difícil. A veces lo que pasa en la extinción, ya lo explicábamos, es que al comienzo va a aumentar la conducta. Y en ese es el momento en donde más usted se tiene que poner rígido, menos hacerle caso, más ignorarlo. Porque si en ese momento le refuerza la conducta, le acaba de enseñar al niño que debe hacer la pataleta más intensa todavía para recibir el reforzador. ¿Okay? Recuerden eso, el condicionamiento operante
la extinción se convierte muchas veces en ignorar la conducta. ¿Cómo podemos hacer esto en el aula de clase? En el aula de clase eso tiene sus problemas, porque usted me puede decir, yo ignoré la conducta, pero todos ignoraron la conducta. Es decir, cuando tú tienes un niño que se porta mal, el único reforzador que obtiene el niño no es del profesor. También puede obtener reforzadores de sus compañeros de clase, que se ríen de la payasada que está haciendo, de la echadera de broma. Entonces eso y el ser popular en su grupo, así sea como una especie de líder negativo, puede reforzar la conducta. Entonces no basta con que ignore la conducta el profesor, a menos de que ya hayamos identificado que lo que quiere el niño es llamar la atención del profesor. La cosa es con él nada más. Pero en general, si consigue reforzadores de sus compañeros, es probable que la conducta no se extinga. Así que aplicar la extinción dentro del aula de clase tiene sus complicaciones. Habría que llegar a acuerdos con el grupo para que ignoren también la conducta del estudiante. De lo contrario, probablemente la extinción al final no funcione. Usted va a terminar diciendo que el conductismo no sirve, pero realmente lo que pasó fue que la técnica no fue bien aplicada. Muy bien. La extinción tiene varios fenómenos que pueden hacer que la conducta aparezca otra vez. Es decir, se supone que cuando usted extingue la conducta, ¿qué debería pasar? Que la conducta no vuelva a aparecer, disminuyó, ¿verdad? Decíamos hace rato, va a ir disminuyendo progresivamente hasta que no aparezca. Pero realmente eso no es verdad. Ocasionalmente la conducta puede reaparecer el miedo a las cucarachas, puede reaparecer las pataletas. Va a reaparecer, eso sí, en una menor intensidad, con una menor frecuencia, eso es lo que tenemos que ver, pero puede reaparecer cuando se presentan las siguientes condiciones. La primera, se conoce con este fenómeno con el nombre de recuperación espontánea. Luego de transcurrir cierto tiempo a la extinción, es decir, el mero paso del tiempo, en donde no se presente ningún estímulo, ni el condicionado ni el incondicionado, puede generar que el miedo reaparezca. De repente aparece nuevamente, pasa ese lapso de tiempo, pasan 3 meses y nunca estuvimos expuestos ni a la cucaracha ni nada, y de repente, cuando ponemos una cucaracha nos vuelve a dar miedo. ¿Qué pasó? La extinción no funcionó, profesor. Se supone que ya se debía extinguir el miedo. Bueno, lo que tenemos que fijarnos es que esa recuperación espontánea implica una intensidad de miedo mucho menor, y también tienes que pensar en la frecuencia. Mientras menos, o sea, algunas veces me dio miedo, bueno, pero puede ser que ese miedo surge en ese momento, pero luego vuelve a aparecer otra cucaracha y no me da miedo, logro controlar el miedo. La idea es que no solo disminuyó la frecuencia, sino la intensidad del miedo. Otra cosa que puede pasar que haga que reaparezca el miedo es lo que se conoce con el nombre de renovación. Hay otro errorcito en la lámina. ¿La vieron? Vamos a buscarlo rapidito. Ok, estamos listos. Renovación. Cuando nos encontramos a un contexto muy distinto al que estaba presente cuando ocurrió la extinción, puede reaparecer el miedo. Ok, este fenómeno es muy importante evaluarlo. Porque ¿qué pasa? Tú puedes, por ejemplo, vamos a poner el caso de la terapia, después me voy al aula de clase. Nosotros podemos extinguir un miedo en la terapia, miedo a las cucarachas. Pero si ese miedo no se trabajó también en otros contextos distintos a la terapia, cuando el sujeto salga y por lo menos se le presente una cucaracha en su casa, en un parque, en una fiesta, estamos hablando de un contexto muy distinto al que estaba presente cuando ocurrió la extinción. Puede ocurrir la renovación. Entonces el sujeto va a volver a sentir el miedo. Y la extinción es específica al contexto. Normalmente se produce relacionado a un contexto particular. Si cambiamos el contexto, vuelve a surgir la conducta. Entonces, cuando se hace terapia de extinción, por lo menos en ese proceso de sensibilización sistemática al miedo, no solo habría que ir presentando los estímulos progresivamente, sino también irlos presentando en diferentes contextos. En la medida que hagamos esto, es más probable que la extinción se mantenga en el tiempo y sea más efectiva. Porque cuando aparezca el estímulo en un contexto distinto, va a volver a resurgir el miedo, por lo que llamamos renovación. Otro fenómeno
que puede hacer que resurja el miedo es lo que se conoce como restablecimiento, cuando nos enfrentamos nuevamente al EI solo. Luego, si aparece el EC, reaparece el miedo. Es decir, vamos a acordarnos del ejemplo y decíamos que la miedo a las cucarachas había surgido por gritos de los papás. Entonces, puede ser que luego que nos enfrentemos a gritos, peleamos con alguien, oímos gritos, y después aparece una cucaracha. Fíjense que no está relacionado, ni siquiera tiene que aparecer al mismo tiempo. Puede ocurrir tiempo después. ¿Ok? Puede ocurrir tiempo después la aparición de la cucaracha. Pero si nos enfrentamos a gritos antes, puede reaparecer el miedo. Puede ocurrir el efecto de restablecimiento. Por último, la desinhibición. Luego de un estímulo intenso y novedoso, puede reaparecer el miedo. Estamos hablando, por ejemplo, del ejemplo de la cucaracha. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estímulo intenso y novedoso. Cualquier situación de estrés que nos haya generado preocupación, ansiedad, puede después generar el miedo. Entonces usted, bueno, vivió una situación muy estresante, un robo o algo así, aparece una cucaracha, oye, me resurgió el miedo, no hay que ir a la terapia y me había quitado este miedo a las cucarachas. Bueno, hay una desinhibición. Ojo, esta palabra desinhibición nos orienta un poquito con lo que ocurre con la extinción. La extinción no es un proceso de desaprender, es decir, que usted ahora tiene un miedo y lo va a desaprender con la extinción. No hay un desaprendizaje, ese miedo queda ahí. Usted lo que aprende es otro aprendizaje que genera una respuesta contraria, opuesta. Es como una balance, como si estuviera en una pesa, ¿no? En una especie de... Sí, genera como una especie de contrapeso al miedo. ¿Ok? Y que esa respuesta, se supone que ese peso debe ser mayor para que prevalezca al final la respuesta de relajación sobre el miedo. Sin embargo, puede ser que algunas situaciones de estrés, algunas situaciones complicadas que tengamos, vuelvan a hacer reaparecer el miedo. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Bueno, no tomárselo como una tragedia, no decir, bueno, sí, esto no sirvió para nada. Lo que hay que entender es que ya ese miedo es menos intenso, también con menos frecuencia. Igual pasa con un niño, usted va para la terapia, se extingue un trastorno de conducta que el niño tenía y bueno, de repente va a aparecer otra vez porque el niño está estresado, vive una situación intensa y novedosa, desinhibición, ¿verdad? O puede pasar cuando nos enfrentamos nuevamente a cierto estímulo particular, por ejemplo, si el niño siempre peleaba con el hermanito, bueno, con el hermanito a veces reaparece la conducta disruptiva, estamos hablando ahora de condicionamiento operante. O luego espontáneamente después de cierto tiempo pudiese desaparecer, recuperación espontánea, o en contextos nuevos a los que el sujeto se enfrente. ¿Ok? Entonces, la extinción es un proceso así, lento, y que probablemente no es que suponga que ya se elimina el miedo o se elimina totalmente la conducta, sino que estamos generando un nuevo aprendizaje que se contrapone al proceso anterior y que por lo tanto lo compensa, y que va a hacer que esta conducta disminuya poco a poco, pero puede ser que la conducta ocasionalmente reaparezca. Muy bien, con esto hemos terminado la clase del día de hoy.